Buenos días, es para nosotros un grato placer poder este espacio de conferencia virtual con nuestros compañeros conferencistas, Elfi Altagracia Sosa, Mary Leibon, también tenemos Ariel Espinal y una servidora, Ana Jiménez. En este webinar que tenemos vamos a estar trabajando con lo que es el papel del docente en los entornos virtuales, por lo que hemos en esta mañana seleccionado este espacio para contactarnos a través de lo que es la plataforma Zoom. Inmediatamente vamos a entrar con lo que son las competencias que están propuestas para que sean desarrolladas a través de este encuentro. Aquí tenemos nuestro tema, el papel del docente en entornos virtuales. Las competencias que esperamos desarrollar es desarrolla capacidades de liderazgo y autogestión de aprendizajes. También identifica las actividades a realizar antes, durante y después del trabajo en entornos virtuales. De igual manera, reconoce herramientas virtuales para orientar a los alumnos a lo largo del proceso de formación. Estas son las competencias, esperamos que sean trabajadas a través de este encuentro con las intervenciones de nuestros conferencistas. Inmediatamente invitamos a la conferencista Elfi Sosa para que nos trate una parte correspondiente a este tema. Muchísimas gracias. Es para mí un placer hablar de este tema, ya que el tiempo amerita recordar el rol del maestro y del estudiante, pues el papel que siempre has tenido en cualquier espacio educativo, sea presencial o a distancia, debe ser crear condiciones y situaciones para que el estudiante tenga experiencia de aprendizaje valiosa, que no es más que el estudiante se convierta en protagonista, utilizando los recursos digitales, que sean los creadores del conocimiento de cualquier contenido y objeto digital. Es generar entorno de aprendizaje, de tal manera que construya y se apropie del saber a partir de la experiencia. Hay un concepto muy vinculado a esa forma de apropiarse del conocimiento y es el concepto PLE. Es decir, que los alumnos sean capaces de generar la incorporación de todo lo que van creando. O sea, que pueden retomar sus producciones y pueden mejorarla, tomando en cuenta la estructura básica del entorno educativo, la cual sería actividad, comunicación social, contenido multimedia. Se considera configurar el perfil del docente como un profesional de la educación con capacidad para comprender, atender y resolver la complejidad de la situación escolar. Un profesional de la educación con capacidad para comprender, atender y resolver la complejidad de las situaciones escolares como parte de su labor pedagógica. El rol del docente trasciende su labor en el aula de clase y se despliega al campo profesional de la educación de tal forma que su función y acción no pueda pensarse exclusivamente en un escenario físico con pupitre, textos escolares y estudiantes, sino que se extiende a un campo social y humanístico que tiene como fundamento científico la pedagogía. El docente debe planificar, organizar, desarrollar y hacer seguimiento a las situaciones de aprendizaje, secuencia didáctica, proyectos y demás metodología de cada área, y con atención a la diversidad, siempre en búsqueda de mejorar la práctica educativa escolar. Siempre debemos de hacer énfasis en el rol del docente, que no cambia bajo ninguna modalidad, sea a distancia o sea presencial,
Siempre el rol de docente es que organizar situaciones para que el estudiante sea su propio protagonista de su aprendizaje, de su experiencia, y que pueda valorar por sí mismo todo aquello que percibe durante este proceso. Hablaremos entonces del rol de los estudiantes, que es similar al del docente. Por ejemplo, debe ser capaz de autodirigirse, automonitorearse, tener habilidades de autoaprendizaje que le permitan aprender para toda la vida, saber resolver problemas, ser empático, flexible, creativo y responsable. ¿Qué debe de hacer el estudiante? Debe organizar su lugar de trabajo y estudio, realizar las tareas concentrado y cómodo en la medida de lo posible, tratar que sea un sitio alejado de zonas comunes o con ruido, no cambiar los horarios dedicados a cada actividad o descanso, no asistir no es excusa para quedarse despierto hasta alta hora de la noche. Planificar tareas y trabajo. Comentar con su familia cómo está realizando las actividades. Dedicar el tiempo al entretenimiento, porque no todo, ¿verdad?, es concretizado en aprendizaje basado en clase, sino más bien que debe darse la oportunidad para descanso. Pero no obstante, no puede ser motivo para no acudir y realizar sus tareas o las tareas asignadas por el docente. Hasta aquí, muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir sobre el rol de los estudiantes y de los docentes. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos con este espacio sobre lo que es el papel del docente en los entornos virtuales. Y ahora vamos a pasar a otra parte interesante, que son las metáforas que están planteadas para el desempeño del docente en línea. Tenemos que en la primera metáfora se habla de que el docente debe ser un DJ creador de entornos, contenidos, buscar, seleccionar y reutilizar objetos, además de emplear diversos medios para interactuar con el alumno, como el chat, correo electrónico, videoconferencia, teléfono, siendo capaz de mantener ese contacto con su alumnado para que de esta manera pues se puedan manejar todas las herramientas que están a nuestra disposición, esas herramientas existentes, así como la valoración de las que mejor se adapten para cada momento. Por eso esa diversidad. De otra manera, también tenemos otra metáfora que plantea al docente como a un content curator o curador de contenidos, en el cual debe filtrar información para sus alumnos, que actúa como facilitador de la información, lo que sugiere una lectura de artículos, además de consultas de páginas que favorezcan su formación y así enriquecer el conocimiento de sus estudiantes, dado que en torno a un mismo tema existe un universo de contenido. El docente tiene que tomarse el tiempo, en primer orden, de organizar y estructurar a partir de cuáles autores pues quiere desarrollar las competencias que se plantean, así como muestra un conocimiento de los recursos que pueden ser útiles a sus alumnos a partir de lo que ha diseñado trabajar. Nuestra última metáfora del docente es estando como community manager. Aquí busca animar, gestionar, estimular y tutoría en los entornos virtuales, además de promover la participación de los alumnos en esos espacios sincrónicos y asincrónicos a propósito de lo que es esta educación a distancia que estamos promoviendo. Estas son de los elementos que nos van a permitir como docente pues fortalecer nuestro rol y desempeño. Entonces, continuando con lo que es el desarrollo del contenido sobre el papel del docente, vamos a continuar con nuestra compañera Mary Leighton. Muy buenos días. Vamos a hablar ahora de lo que es el decálogo del docente en estos tiempos de pandemia en la educación virtual. Para esto debemos de tomar en cuenta 10 características fundamentales que debe de tener el docente para realizar
un trabajo de calidad en lo que es la educación a distancia. Dadas las características de la educación no presencial, los docentes deben asegurar que cada estudiante cuente con un material didáctico que le permita desarrollar su aprendizaje de manera autónoma o con la ayuda de su familia. Proponer distintas vías de comunicación para realizar un seguimiento personalizado a fin de orientar y atender las necesidades que van surgiendo. Diversos agentes educativos han elaborado guías útiles para pensar las múltiples funciones que deben asumir los docentes, considerando las particularidades de la situación actual. A partir de la revisión realizada, se propuso el siguiente decálogo de las tareas docentes a fin de garantizar el derecho de la educación y brindar una continuidad pedagógica en tiempos de confinamiento. Estos son: crear espacios para que los estudiantes hablen y se comuniquen constantemente, crear guías, recursos y orientaciones precisas y paso a paso de lo que se espera que trabajen. Por ejemplo, video explicativo, presentación, entre otros. Ofrecer un calendario detallado de las tareas del curso, guía para todas las acciones. Combinar actividades individuales y colectivas, plantear o crear tarea para el alumno. Estimular la motivación y participación del alumnado, foros y plantear preguntas que generen debates. Incorporar documentos de consultas, pueden ser creados o de lo que ya existen. Mantener un tablón de noticias de información, avisos, recordatorios. Establecer con anterioridad los criterios de evaluación, compartir lo que se espera que hagan los estudiantes. Ofrecer un tutorial, feedback, para que el estudiante pueda trabajar en la presencialidad y tenga una comunicación efectiva con el docente mediante videollamada o presentaciones. Estas son las 10 características fundamentales que debe de tomar en cuenta el docente para realizar un aprendizaje efectivo en sus estudiantes en esta nueva normalidad de la educación a distancia. Muchísimas gracias. Bien, gracias a la especialista Mary Levon por los aportes que ha compartido a través de este encuentro que estamos sosteniendo. E inmediatamente vamos a pasar con el especialista Ariel Espinal, quien también nos va a aportar en torno a lo que es el desarrollo del tema sobre el rol del docente en entornos virtuales. Sí, muy buenos días. Gracias por la intervención que voy a tener en este momento. Vamos a tratar sobre los aportes para la práctica, fortalecimiento de las capacidades docentes como guía o facilitador del proceso, tutorizar y elaborar propuestas de refuerzo educativo de manera individual y adaptado a las necesidades de los y las estudiantes. Definir el sistema de comunicación con estudiantes y familias, canales o vías y la frecuencia de las interrelaciones. Ayuda en la selección de recursos, materiales, conocimiento, experiencias fundamentales para hacer más eficiente el trabajo del docente, necesario para proponer procesos de aprendizaje a distancia viables. Aquí el docente es responsable de preparar materiales de acuerdo a las particularidades de los estudiantes. El docente propone proyectos con perspectiva interdisciplinaria. También el docente plantea cuál es la metodología que van a trabajar.
También el docente propone temas de vinculaciones a los intereses de los estudiantes. El docente también motiva a través de materiales didácticos. Aquí el docente es quien se encarga de organizar en conjunto con el estudiante cuál es el entorno ideal para que se pueda dar lo que es el aprendizaje de calidad. Y el estudiante también tiene su responsabilidad y es de ser su propio constructor, que él sea quien construya sus propios conocimientos de aprendizaje. Muchas gracias. Bien, gracias a nuestro especialista Ariel Espinal. Esperamos que este contenido que hemos desarrollado en esta mañana sea de importancia y relevancia para lo que es el rol del docente a propósito de este año escolar que tendremos una educación a distancia y que tenemos que recurrir a todas esas herramientas, recursos disponibles para fortalecer lo que es el trabajo con nuestros estudiantes, de manera que se mantenga esa cotidianidad en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias por estar este tiempo con nosotros y en todas las oportunidades que sean necesarias, pues continuaremos afianzando sobre las capacidades o competencias que tiene que tener el docente en entornos virtuales. Muchísimas gracias.